eficiencia reproductiva se va a traducir en mermas directas de la producción anual de carne, es decir, en menos becerros destetados. El proceso reproductivo va a estar regulado por el sistema endocrino y también va a estar influenciado fuertemente por todas las condiciones ambientales en las que se van a desenvolver los bovinos de carne. Para ello es importante conocer algunos eventos productivos, ya que a lo largo de la vida de la hembra se debe registrar la eficiencia de sus parámetros reproductivos. Todo ello para decidir cómo o cuándo vamos a usarlas como reemplazo o para ponerlas en venta. Estas consideraciones van a tomar una mayor relevancia e importancia cuando la producción va a ser más intensiva y los gastos de manejo y alimentación se van a volver más demandantes. Para que las hembras sean rentables dentro de la explotación, se deben de tener ciertas características. Por ejemplo, el primero, tener un rápido crecimiento desde el nacimiento hasta la pubertad. Segundo, alcanzar la pubertad a temprana edad. Tercero, tener buenos parámetros de fertilidad. Cuarto, producir crías viables. Quinto, retornar temprano al estro durante el posparto para poder gestar nuevamente. Y finalmente, continuar produciendo crías rentables a lo largo de toda su vida o etapa reproductora. La habilidad de estos animales para alcanzar estas características va a depender de muchos factores. Entre ellos, vamos a comenzar hablando de la pubertad, ya que la pubertad dentro de la hembra rumiante va a ser alcanzada cuando se presenta el primer comportamiento de estro, acompañado por la ovulación y maduración del cuerpo lúteo en el ovario. Esto se encuentra determinado por diversos factores, tales como el genotipo, el tamaño y el peso del animal. Todos estos mencionados son factores endógenos. También por la estación del año al nacimiento, la época de lluvias, la nutrición, la temperatura ambiental, el fotoperiodo, el método de crianza y algunas enfermedades. Estos son considerados factores exógenos. Generalmente las novillas bovinas alcanzan la pubertad dentro del 55 a 60% de su peso adulto. Sin embargo, la edad en que pueden alcanzar la pubertad va a ser muy variable, ya que esta se puede dar desde los 12 o 40 meses. Ahora, dentro del crecimiento y el peso van a ser también muy importantes sobre la edad para que se pueda alcanzar la pubertad. Como resumen en esta primera parte, podemos decir que los principales factores que van a influenciar la edad para que la hembra alcance la pubertad son el genotipo, la nutrición, el manejo, la temperatura ambiental, la época y año de crecimiento, además como enfermedades y o parásitos que ésta pueda presentar. Otro aspecto muy importante a destacar son los ciclos estrales y el apareamiento, ya que los ciclos estrales regulares de la vaca adulta van a tener una duración aproximada o promedio de 21 días y van a presentar 4 etapas: el proestro, el estro, el metaestro y el diestro. Durante el proestro, la hembra se encuentra bajo la influencia de dos hormonas hipofisiarias, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. En esta etapa sigue creciendo y madura un folículo de un grupo de folículos en crecimiento que va a secretar estrógeno. Los estrógenos van a actuar sobre el cerebro de la vaca y van a provocar los cambios de comportamiento característicos del estro o también el calor. Simultáneamente actúan sobre el tracto reproductivo, causando cambios como la inflamación de la vulva, la hiperemia de la vagina, la salida del moco cervical o el incremento del tono uterino. Las altas concentraciones de estrógeno van a causar un incremento de la hormona luteizante, que va a dar origen a la ovulación final del estro.
Ahora, después de la ovulación, lo que queda del folículo se va a transformar en cuerpo lúteo, que va a secretar progesterona y va a preparar el tracto reproductivo para la gestación. Algunos detalles extras del ciclo astral es que el calor o el estro se va a manifestar cuando una vaca se deja montar, ya sea por una compañera o por el propio toro. Este periodo puede durar de 4 a 27 horas con un promedio de 18. El periodo promedio entre calores va a ser de 20 a 21 días. La ovulación involucra la liberación de óvulos desde el folículo maduro. La ovulación ocurre de entre 24 a 30 horas después de la aparición del estro o de 10 a 12 horas después de que termine el calor. Al final del calor y después de que se libere el óvulo del folículo, se desarrolla el cuerpo lúteo en dicho espacio, es decir, en el cuerpo hemorrágico. El cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo maduro controla el ciclo astral de 15 a 18 días por acción de la progesterona. Si la fertilización ocurre y la vaca queda gestante, el cuerpo lúteo permanece para la gestación. Ahora, si la fertilización falla, el cuerpo lúteo involuciona alrededor de 16 días después del último calor, permitiendo que otro folículo madure y que posteriormente se libere un óvulo nuevo. Ahora vamos a hablar del desarrollo del folículo. El óvulo se desarrolla dentro de una cavidad llena de líquido, denominada folículo y baja influencia de la hormona folículo estimulante que va a producir la hipófisis. Cuando nace una becerra, cada uno de los ovarios llega a contener de entre 50.000 a 200.000 ovocitos o potenciales folículos. Y cuando ésta llega a los 2 años de edad, la mayoría de estos ya han muerto. Y solo van a permanecer unos 5.000 ovocitos en cada ovario. De estos restantes, 10.000 en cada ovulación, solo por 5 o 10 van a resultar en nuevas crías si éstas llegan a fertilizar. De los miles de óvulos que existen en el ovario, solo uno será liberado en cada estro. Los folículos crecen en oleadas y en un ciclo de 21 días aproximadamente se dan 3 ondas u oleadas foliculares, donde de 20 a 50 folículos crecen en cada onda, y solo se torna en dominante por su mayor crecimiento. Es el que será liberado y solo los restantes involucionarán. El líquido folicular contiene la hormona estrogénica, responsable de la aparición del calor o del estro. La ovulación. Esta es fomentada por una hormona de origen hipofisiario, llamada la hormona luteinizante. Una vez que el óvulo es liberado, cae en las trompas de falopio y posteriormente en el extremo superior del cuerpo uterino correspondiente, donde, de no ser fertilizado en las siguientes 10 horas, este morirá. Dentro de la gestación y del parto. La fertilización del ovocito ocurre en el oviducto, es decir, en las trompas, en las trompas uterinas, y el embrión resultante entra en el útero después de 4 días. El embrión rápidamente lleva a cabo su división celular y crecimiento. La implantación se lleva a cabo en el útero en un periodo de 25 a 35 días, después de la fecundación. El embrión es llamado feto después de los 45 días de fertilización. El promedio de duración de la gestación dentro de los bovinos es de 283 días. El método más común para poder diagnosticar la gestación dentro de las vacas es la palpación del tracto genital a través del recto, la cual se debe llevar en promedio de 50 días después de la monta o de la inseminación. Otros métodos más modernos incluyen la medición de niveles hormonales en sangre y el uso del ultrasonido. Al final de la gestación, la hembra comienza la labor de parto, la cual se va a considerar o se va a dividir en 3 etapas. La primera, la dilatación del canal de parto,
que ocurre entre las 2 primeras horas o 6 horas. Después la expulsión del producto, que tiene una duración de 30 a 40 minutos. Y por último, la expulsión de las membranas fetales, que dura de 2 a 6 horas aproximadamente. Todo ello en condiciones normales. El proceso completo de parto debe ser completado de entre 8 a 12 horas. Bien, el periodo posparto. Después del parto, el tracto reproductivo de la hembra entra en periodo de recuperación, o también llamado involución, durante el cual el útero retorna a su tamaño normal, como cuando no estaba gestante. Esto se completa en 25 a 35 días. Sin embargo, este proceso se puede retrasar si la vaca llega a presentar infecciones a causa del parto. Todo esto puede llegar a suceder debido a que el parto se llevó en condiciones antigénicas o hubo algún problema de retención placentaria o de prolapso uterino. Otro punto muy importante que debemos destacar dentro de la reproducción en bovinos es la fertilidad en el macho. En el macho, la pubertad es un proceso gradual con un incremento progresivo en la producción de esperma y la capacidad de monta. Los becerros de muchas razas de clima templado mostrarán líbido antes del año de pubertad, pero la fertilidad en sí solo se puede alcanzar hasta los 14 o 16 meses de edad. Generalmente en bovinos la pubertad se define con el tiempo en el que el macho es capaz de dejar gestante a la vaca. Para lograr esto, se requiere la presencia de al menos 50 millones de espermatozoides por cada eyaculación. De estos, más del 10% deben mostrar motilidad precoz, por lo que ahora le va a tocar a la hembra. La pubertad está influenciada por el genotipo, la nutrición y muchos otros factores más. El volumen del semen producido por la eyaculación va a variar de 2 a 5 mililitros en toros jóvenes y de 5 a 15 mililitros en algunos toros de mayor edad. Una muestra normal debe contener de 1 a 3 billones de espermatozoides por mililitro, con más del 60% de los espermatozoides activos mostrando una motilidad vigorosa. Están disponibles muchas pruebas especializadas para la eyaculación de una muestra de semen, incluyendo la microscopia, pruebas bioquímicas y métodos computarizados. El proceso de selección para la crianza y el uso de los toros reproductores es muy importante, ya que ya que con esta se puede obtener una fertilidad óptima y aparte, esto también va a depender de que un toro sea destinado a una monta natural o si no a una inseminación artificial. Como quiera que sea el caso, los toros reproductores deben ser superiores, no solo por su potencial genético, sino también por sus características reproductivas. Deben tener órganos reproductores normales, bien desarrollados, producir semen de excelente calidad, mostrar una excelente libido y tener capacidad para montar y servir eficientemente a las hembras. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la inseminación artificial de bovinos. El mejoramiento genético a través del uso de la biotecnología ha llegado a ser un aliado muy clave para que los ganaderos lleguen a alcanzar una alta productividad y cuenten con animales eficientes, sanos y con buena capacidad reproductiva. Sabemos que esta es una técnica que se ha utilizado a lo largo de muchos años y bueno, este recurso permite a los ganaderos a mejorar el control sobre su ganado, asegurar un mejoramiento genético con base de tipo de producción y reducir la diseminación de enfermedades infecciosas, entre otras. Sabemos que la inseminación artificial es un proceso asistido de producción que presenta una gran importancia en el mejoramiento genético de los bovinos para acceder a animales de altas producciones en un corto periodo de tiempo y así poder ser más competitivos en el mercado.
Es una actividad que consiste en depositar de manera artificial dosis de semen en el tracto reproductivo de la hembra en el momento más adecuado para que permita una alta probabilidad de que la vaca pues quede preñada. Los procedimientos correctos de inseminación artificial tendrán como resultado una mayor eficiencia reproductiva. Va a llegar a beneficiar también los aspectos económicos como la producción de leche o de carne. Vamos a hablar sobre algunas ventajas de este proceso, empezando sobre el mejoramiento genético. Este permite aumentar el número de crías por toro y por año. Sabemos que en un servicio natural se utiliza un 3% a 4% de toros, lo que conlleva a significar que un toro puede servir entre 25 a 35 vacas por servicio. Como segunda ventaja tenemos a un fácil transporte de materia genética, ya que resulta ser más económico transportar el semen que al animal. Como tercera ventaja tenemos una conservación prolongada del semen, que este dura muchos años, aún incluso después de que el animal pudo haber muerto. Tenemos también como cuarta ventaja la prevención y control de enfermedades, que sabemos que la inseminación artificial elimina el contacto directo entre el macho y la hembra, con lo que se previenen enfermedades de transmisión. Y también tenemos el mantenimiento de los registros que conllevan a ser muy seguros. También este proceso conlleva tener sus desventajas, que una de ellas está la consanguinidad, la propagación de enfermedades. La fertilidad también conlleva ser afectada, siempre va a tener que ser reducida. Y también la identificación insegura en el caso de utilizar pastillas. Una gran desventaja de este proceso también son los costos, porque conlleva ser muy caro. Y bueno, como base tenemos a continuación las bases anatómicas eh, para la inseminación artificial. Bueno, esta técnica llamada intracervical profunda es la más usada actualmente y consiste en atravesar con una cánula todo el canal cervical, deteniéndose en el lugar preciso donde termina el cérvix y comienza el útero. Como primer paso, vamos a conllevar a localizar y fijar el cérvix a través del recto con la mano izquierda, ya que con la mano derecha normalmente se usa, bueno, para el control de la cánula, que implica movimientos más finos. Recordemos también que en la cavidad pélvica tenemos el recto por debajo y, bueno, los órganos de reproducción, lo que nos facilita el acceso por vía mencionada. Aquí tenemos como importancia la ubicación de la cánula, donde la cánula se toma con la mano derecha de un extremo con los dedos índice, pulgar y mayor, como si fuera una batuta. Acá tenemos obstáculos de este procedimiento al pasaje de la cánula. Como primer obstáculo, estamos viendo que el divertículo suburetral y uretra, ubicados en el piso de la vagina, que ambos se evitan dirigiendo a la cánula en ángulo con el techo de la vagina. Luego se lleva en la posición horizontal. El segundo obstáculo se puede dificultar en avance de la cánula, que bueno, es el esfínter vaginal. Recordamos que el mismo está formado por el tejido muscular que se conlleva a contraer, impidiendo a veces el pasaje de la cánula, realizando pues movimientos suaves de avance y retroceso, que el obstáculo se vence fácilmente. También tenemos a los pliegues vaginales, que la vagina conlleva a tener un tubo recto, es un tubo recto, y presenta tener una cierta de pliegues. Al introducir la cánula, el envase se ve dificultado por estos pliegues. Los mismos pueden eliminarse también llevando el cérvix hacia adelante y desplegando así la vagina en toda su extensión, con lo cual podemos llegar con una cánula hasta el cérvix. También acá tenemos al fondo de Isaco. Una vez que la cánula llegó a la cérvix, encontramos el último obstáculo para cánula, que es el fondo del saco ciego alrededor del cérvix, formando por un
prominencia del mismo hacia el interior de la vagina. Una vez que la cánula esté dentro del conducto cervical, debemos hacerla avanzar hasta la parte anterior del cervix. El avance de la cánula en el conducto cervical se efectúa por movimientos del cervix hacia la cánula, como si fuera un embrevado. Recordamos que en el conducto cervical no es un tubo recto, sino que presenta irregularidades. Conlleva tener anillos. Vamos a hablar ahora de la importancia del blanco del inseminador. Este es el lugar adecuado para realizar la siembra, dado que es donde existen mayores probabilidades de preñez, porque los espermatozoides avanzan por ambos cuernos y sus respectivas trompas, cubriendo así las posibilidades de fecundar el óvulo proveniente de un ovario u otro. Si bien la inseminación en el canal cervical da muy buenas probabilidades de preñez, son óptimas en el blanco, tanto que el espermatozoide insume menor tiempo en llegar a la trompa, siendo el pasaje a través del cervix de mayor duración. Vamos a hablar sobre la detección de celos. Todo productor de leche o carne debe saber que sus vacas tendrán que parir a intervalos próximamente de 12 meses o 13 meses. De lo contrario, la eficiencia productiva y reproductiva se va a ver disminuida. El objetivo en el ganado de carne es obtener un terreno por vaca y por año. En ganado de tambo, una lactación por vaca y por año. La falta de servicios como consecuencia de observación inadecuada es un error muy frecuente en el tambo. Cada celo no observado son aproximadamente 21 días perdidos en producción, ya sea de leche o de carne. La pérdida de celos tiene a alargar el periodo interpartos, medida de eficiencia muy importante en el manejo de rodeos lecheros. Los intervalos de interpartos largos no solo llevan a disminuir la producción, sino que además van a llegar a perjudicar el mejoramiento genético, dado que se obtienen menor número de terneros en la vida útil, lo cual limita la selección. Voy a hablar sobre los signos de celo. Para darnos cuenta que una vaca está en celo, se tiene algunos signos. Uno de ellos es que se deja montar por otros animales y permanece quieta. La vulva está hinchada y húmeda. También la vulva fluye un moco muy claro, filante y pegajoso, como la clara de huevo que cuelga como hilos de la cola. Muge con frecuencia, muestra inquietud y nerviosismo, camina y orina con frecuencia, trata de montar otras vacas persiguiéndolas y olfateándolas. El pelo sobre la base de la cola está revuelto o raspando en algunos sitios y también disminuye la producción de leche. Recordemos que solamente está en celo la vaca que permanece quieta mientras la montan otros animales. Este síntoma principal es más fácil de detectar, ya que la vaca que monta puede o no estar en celo, por lo que conviene observarla por si alguna vez permite que la monten. La frecuencia de la detección de celos. El celo en la vaca dura de 10 a 20 horas por un promedio de 18 horas. Eso nos indica que deberán realizarse 2 detecciones diarias. De lo contrario, habrá vacas en celo que no serán vistas y las mismas se realizarán por un intervalo aproximadamente de 12 horas promedio. Hay algunos errores en la detección de celos, que las más comunes son por la observación inadecuada. Cuando el tiempo de observación no es el indicado, se realiza una sola detección diaria, muchos celos pues no van a conllevar a ser vistas. La identificación errónea lo que lleva a inseminar vacas que fueron apartadas como celo y no lo estaban. Y los errores de la interpretación de signos.
Acá tenemos algunos métodos de detección que tenemos como primera instancia la detección visual. Este es un método más usado en nuestro medio y muy eficaz cuando es realizado por una persona observadora y consciente de la importancia de su labor. Consiste en reducir el ganado en un lugar estragénico que puede ser un juntadero natural donde el ganado pastorea habitualmente, una esquina del protero que permita la parte en forma sencilla, un corral grande que nos permita trabajar cómodamente, etcétera. También tenemos a los animales detectores de celo. Esos animales son sexualmente activos a los que se coloca un bozal marcador con un depósito de pintura. El mismo tienen acoplado una válvula de bola asimilando a un bolígrafo en su parte inferior por donde sale la pintura. Cuando el animal detector monta a la vaca en celo, deja varias marcas de pintura en el lomo donde está. Los animales marcados son apartados 2 veces al día sin necesidad de parar rodeo. También está el parche detector de celos, que este consiste en un dispositivo plástico que se coloca con pegamento sobre la columna vertebral entre los huesos de la cadera. Cuando las vacas son montadas por otro animal, la presión que ejerce sobre el parche hace que este cambie de color y es un sistema caro, pero muy práctico. Consideramos que la detección visual es la que tiene más ventajas y menos errores cuando se realiza con conciencia y con responsabilidad. Y debemos de tener presente algunos datos para comprender cuál es el mejor horario para inseminar. Tenemos aquí que el celo dura 18 horas, la ovulación se produce alrededor de 12 horas luego de finalizado el celo, es decir, 30 horas de comenzando el mismo. El óvulo tiene una vida media de 8 horas y el espermatozoide vive un promedio de 24 horas en el aparato genital de la vaca. El momento más apropiado para inseminar va a ser desde las 6 horas de iniciado de celo hasta las 6 horas luego de terminado. Como regla tenemos que la vaca que es encontrada en celo en la mañana se insemina en la tarde y la vaca encontrada en la tarde se llega a inseminar en la mañana siguiente. Hablaré sobre el semen congelado y descongelado. La congelación de semen es una técnica que se ha permitido una mayor difusión y desarrollo de la inseminación artificial. Originalmente la inseminación se realiza con semen fresco, sistema que no permitirá la utilización del semen más allá de los 3 o 4 días de su extracción, lo que exigirá además que la presencia de toro sea uniforme y regular en el servicio del semen. El semen congelado simplificó las operaciones necesarias para la siembra y permitió utilizar semen de calidad uniforme. Básicamente existen dos grandes tipos de presentación de semen congelado. Una de ellas son las pajuelas y otras las pastillas o pellet. Tenemos ventajas de ellas, como es la identificación permanente y confiable, la mayor capacidad de almacenamiento frente a la ampolla y el menor costo de producción de la ampolla. También conllevamos a tener desventajas, que tiene gran superficie de contacto con el exterior, por lo que no es muy vulnerable al stock. Eso no recurre con las pastillas. Consideramos que este tipo de presentación de semen es muy práctico en su manejo, así como en el ahorro de tiempo, ya que no lleva dilución. Nos brinda además gran seguridad en el higiene, dado que el semen pasa directamente al cérvix. Hablaremos sobre las pastillas o pellets. Es una gota de semen diluida de un volumen aproximadamente de 0,1-0,2 que se forma al dejarla caer en pequeñas depresiones prácticas sobre un bloqueo de hielo seco, que al ser solidificadas toma forma de una pequeña bolita. Como ventajas, este tiene que ser más barato y requiere un poco espacio de almacenamiento.
Y como desventajas tenemos que al no tener envoltura o protección alguna es fácilmente contaminable. Y a la falta de identificación confiable que acompañe permanentemente la dosis. Su necesaria redilución hace más factible la contaminación y se emplea mayor tiempo. ¿Qué pasa con la descongelación? Algunos aspectos importantes a tener en cuenta en la descongelación y manejo del semen. Como primera instancia, vemos bajo ningún concepto se puede volver a congelar un semen que haya sido descongelado. Y la descongelación debe ser un proceso rápido donde el inseminador debe trabajar con destreza para invertir el menor tiempo posible. También tenemos que evitar el canastillo con semen en el cuello del terno durante más de 10 segundos. Si es en ese caso, el tiempo no se puede llegar a localizar el semen. Y también tenemos que el semen debe llegar rápidamente al baño de descongelación. El agua mata los espermatozoides, por lo que se debe tener cuidado con el desazo de los tubos y que no entren agua de baño a los mismos. La orina, la sangre, los desinfectantes, así como la luz directa del sol, también dañan severamente el semen. La temperatura y tiempo para diseminar luego de descongelado el semen no debe ser mayor de 20 minutos. Recordar que el tiempo para inseminar luego de descongelado el semen no debe de ser mayor de 20 minutos. No es conveniente descongelar más de 20 pastillas por vez. No usar pastillas que hayan caído al piso porque estas conllevan a ser contaminadas. No usar pues tubos sucios ni cánulas o instrumentos que ya han sido utilizados. Hablaré sobre la higiene de materiales que una vez que termina cada inseminación deben lavarse correctamente los tubos y si estos son desechables, mejor. Usar cepillos y agua caliente. Los tubos deben de estar bien secos antes de usarse. Hablaré sobre los materiales necesarios para la inseminación artificial, que estas en primera instancia son para inseminar con pastillas, que los instrumentos importantes están pues la cánula, adaptadoras, jeringas, tubos de reducción, diluyente y cepillo para lavado de tubos. Y para la inseminación en pajuelas está pues la tijera, la hoja de afeitar, está la jeringa inseminadora, las plásticos desechables y alcohol desinfectante. Tenemos aquí materiales comunes para ambas maneras de inseminación. Tenemos pues al termómetro, el baño de congelación, pinza o cucharita, el termo con agua caliente, papel higiénico y guantes. El termo o biostatos son recipientes metálicos de aluminio o acero inoxidable que estas van a permitir a la conservación del semen por periodos de tiempo indefinido. Constan de una pared exterior o cáscara y un recipiente interior. El mismo está suspendido en la cáscara por el tubo del cuello. Entre ambos existe una supervasión que se obtiene a través de la válvula situada en el hombro de terno, ya que también es un material aislante. En un interior lleva comúnmente 6 recipientes metálicos llamados canastillos. Los mismos se encuentran suspendidos en un magno aislante de la parte superior del terno calado en un aro numerado. Los ternos son unidades sólidas y resistentes a vibraciones, fáciles de transportar en el interior de vehículos o carros pequeños. Sin embargo, deben protegerse y cuidarse muy bien, ya que en una caída, sacudida violenta o golpes pueden causar fisuras a nivel del cuello por pérdida del vacío. Algunas recomendaciones en el cuidado del termo. Debe ser mantenido en una habitación fresca y seca, fuera del alcance de los niños.
y es conveniente protegerlo en un armazón de madera, lo cual asegura el transporte y va a evitar el contacto con el piso del hormigón. Durante el trabajo debe permanecer a la sombra y tiene que ser tapado. Nunca nunca debe ser tapado en forma hermética, ya que los vapores lo pueden hacer que explote. Y la tapa se mantendrá siempre libre de humedad. De lo contrario, el agua se congela, lo cual dificulta el destapado y puede quedar hermético. Existen diferentes modelos y marcas de termos que conllevan a ser los más capacitados, el de 18 litros. Hablaré sobre la sincronización de celos. Consiste en conectar los celos de las vacas en un periodo de tiempo relativamente corto mediante el uso de una hormona llamada prostaglandina. Las sustancias normalmente son producidas por el útero vacío y causan la involución u atrofia del cuerpo lúteo a partir del día 16 o 17 del ciclo. Esto es la importancia de este proceso es que los programas de sincronización de celos estén supervisados por un médico veterinario por las siguientes razones, que es la aplicación de estas hormonas en vacas preñadas, van a producir aborto en algunos casos. No tiene efecto en vacas que no estén clinando como consecuencia de mal estado nutritivo o sanitario. Los animales deben tener correcta identificación y estas hormonas no se tienen que poner pues al azar a las vacas porque eso simplemente altera el ciclo sexual de estos animales. Son productos caros y la aplicación inadecuada pues van a conllevar a tener fracasos. Tenemos aquí las ventajas de la sincronización del celo, que es menor, tiene una menor duración de los trabajos de inseminación artificial. Terneras que sean más parejas, pariciones concentradas en ganado de carne, permite concentrar pariciones según disponibilidad del alimento y facilita el manejo de los terneros durante el destete y la hiera. Con esto estoy culminando con respecto a la inseminación artificial, después de haberles hablado de la importancia, de cómo es el proceso de, de cómo es el proceso. Y pues sabemos que la inseminación artificial nos ayuda básicamente para poder mejorar genéticamente a los animales. Y con eso estaría terminando de hablarles sobre inseminación artificial. Ahora vamos a hablar de la monta natural. Los toros pueden ser usados en dos tipos de monta natural, ya sean libres de aparearse o por monta dirigida y controlada. En el primer sistema de libres de aparearse, la detección del calor se lleva a cabo por el toro y las vacas en calor generalmente son montadas varias veces durante cada periodo de calor. Un toro puede cubrir de 40 a 50 vacas por año, siempre y cuando no exista una marca estacional en la presentación de calores. En explotaciones grandes, algunos toros pueden ser utilizados bajo un sistema de rotación, debido a que es imposible introducir dos o más toros al mismo tiempo, dado el comportamiento agresivo que tiene cada toro. Las ventajas de este tipo de monta es que no se requiere de mucha capacidad técnica del ganadero. El punto número 2 es que se requiere de poca inversión de dinero. El punto número 4 es que el sostenimiento del toro no es costoso. Y por último es que no se requiere de construcciones muy técnicas. La desventaja es que el toro va a disminuir su vida reproductiva por exceso de monta. El segundo es que no es posible llevar registros de monta ni calcular el momento exacto del parto. El tercero es que se dificulta verificar la fertilidad del toro. El cuarto, con frecuencia el toro salta hembras que no tienen ni el peso ni la edad suficiente para aparearse. Además, también se dificulta llevar un buen control sanitario.
ya sea por enfermedades bovinas dentro de la reproducción. Y finalmente, en ocasiones, el toro salta y anda siempre con una sola vaca y no monta a las demás vacas. En el segundo sistema de monta controlada o monta dirigida, la detección del calor y la programación de servicios se llevan a cabo por el ganadero y cada vaca es servida de una o dos veces en cada periodo de calor. En este caso, un toro puede ser usado con tres o cuatro vacas por semana o bien por unas 150 o 200 vacas por año. Si un toro es usado excediendo las 2 semanas de su primera eyaculación, generalmente el eyaculado es de pobre calidad y por tanto siempre se debe repetir la monta después de algunos minutos. Las ventajas de este sistema es que primero se prolonga o se va a alargar la vida reproductiva del toro. La segunda es que se va a facilitar llevar registros y controlar el hato. La tercera es que se puede prever los partos. La cuarta es que se puede controlar el estado sanitario de los animales. La quinta es que se asegura una mayor fertilidad. Y finalmente es que van a servir de novillas aptas para la reproducción. Las desventajas de este sistema es que primero se va a exigir mayor capacidad técnica del ganadero para un mejor control. La segunda es que el sostenimiento del toro es costoso. Se requiere de buenas instalaciones para que se pueda lograr este tipo de monta. Y por último, es que este sistema se aplica para ganaderías de buena selección genética. Por lo tanto, su pie de cría va a ser un tanto costoso. Bien, ahora las condiciones y época de la monta natural en bovinos de carne. Para asegurar la fecundación o preñez de la vaca, se debe tener en cuenta algunas recomendaciones. Por ejemplo, la edad óptima de la vaca para la monta. Aunque las novillas pueden entrar en calor a los 6 meses aproximadamente, no se recomienda servirlas a esta edad porque sus órganos genitales no han alcanzado, no han alcanzado el tamaño necesario para quedar preñadas o para albergar un feto. Si se trata de una monta natural, el toro puede además causarle un daño físico a una hembra joven en el momento de servirla. Además, si el toro transmite características de gran tamaño o alzada a sus hijos, la novilla puede tener un parto muy difícil por el tamaño del ternero. Además, cuando la novilla también es servida muy joven, el animal se atrasa o se degenera. Algunos ganaderos dicen que la primera monta se debe hacer o entre los 18 y 24 meses de edad de la vaca, es lo recomendable. Los toros pueden empezar a montar a vacas desde los 12 meses, es decir, una vez al año. Sin embargo, es mejor utilizar toros que tengan 18 meses, un año y medio de edad o más. Solamente se puede utilizar toros de entre 12 y 18 meses cuando éste tenga escasez de reproductor, pero se debe de tener cuidado de no abusar de ellos porque se les va a acabar pronto. El descarte de los toros viejos o que ya no empiezan a servir a sus hijos. Esto puede ser peligroso para la ganadería por los problemas de consanguinidad. Las vacas viejas también deben ser descartadas y estas van a ser reemplazadas por novillas seleccionadas por el hato. Ahora, el peso óptimo de la novilla para la monta natural. Para servirlas, la novilla debe tener un peso que oscila entre los 200 y 380 kilos, esto según algunas razas. Cuando el animal llega a la edad necesaria y alcanza el peso adecuado, sus órganos genitales ya tienen el tamaño natural y necesario para quedar preñadas. Aparte, en la actualidad se aconseja tener en cuenta, muy en cuenta el peso y la edad para poder realizarse la monta. El toro no puede engordar demasiado porque se vuelve sexualmente perezoso
y además de que se vuelve muy confiado y ya no se va a poder manejar tanto el engorde. Ahora, teniendo en cuenta el sistema de servicio. Cuando el sistema de servicio se hace por el sistema de monta libre, el toro debe permanecer en el potrero constantemente con 25 vacas aproximada y como máximo. Si se tiene más, se le va a agotar el aparato reproductor en poco tiempo y su recuperación va a ser difícil y muy costosa. Además, este sistema de monta se tiene que separar a los toros, a los otros animales cuando se tengan 6 meses de edad, para evitar que se degeneren o que monten terneras muy jóvenes. Cuando el servicio se hace por el sistema de monta controlada, la vaca se lleva al toro y no el toro a la vaca. Pues durante el transporte el macho se puede lesionar y se puede llegar a perder. En monta controlada, un toro puede servir más o menos a 60 vacas al año. Además, el servicio por inseminación lo tiene que hacer una persona técnica, pero ese tema lo va a hablar mi compañera. Otros aspectos del servicio es que si la novilla tiene más de 24 meses y no ha quedado preñada, se debe pasar por una revisión veterinaria para ver si no tiene problemas reproductivos. Además, no debemos dejar que en su hato las novillas o vacas con problemas de reproducción, porque esto hace que haya un costo en producción. El descarte de los toros que están enfermos y que no tengan curación. Además que después del parto normal se tiene que dejar a la vaca de 2 o 3 colores, o sea, entre 45 y 60 días para volverla a servir. Con esto se va a asegurar la fertilidad, porque los órganos genitales del animal se van a recuperar en este tiempo promedio. Si el parto ha tenido problemas, lo más recomendable es que se consulte con un veterinario antes de volver a servir a la vaca. Eh, Además, siempre se debe tener en seca el 20% de las vacas, es decir, que si se tienen 100 vacas, 20 de estas deben de estar ya preñadas o próximas a parir, ya que para que puedan reemplazar a otro número igual, para que la producción sea constante. Gracias. Buenos días, ingeniero. En esta oportunidad le voy a dar a conocer sobre la sanidad animal en los bovinos de carne. Para poder entender un poquito, le voy a dar a conocer sobre qué es la sanidad animal. La sanidad animal se aborda tanto desde la prevención del ingreso de enfermedades como mediante el control y erradicación de enfermedades presentes en el país. A continuación les voy a dar a conocer sobre los principales factores que predisponen a las enfermedades. Dentro de ello tenemos a los factores climáticos, a los factores de higiene y a las instalaciones. Dentro de los climáticos tenemos a las lluvias en exceso, las radiaciones solares y exceso de calor en los corrales, a los vientos muy fuertes y más en los meses de frío. En la higiene tenemos al abundante estiércol en los establos, las charcas alrededor de los corrales y comederos, el consumo de agua sucia, también tenemos a la abundante basura y desperdicio alrededor de los corrales y potreros. También uno de los factores es la población excesiva de ratas, moscas, cucarachas y esos tipos de animales que pueden afectar gravemente al ganado. Dentro de las instalaciones tenemos los pisos lisos con hoyos o con huecos o con obstáculos. También tenemos alambres sueltos en los corrales. Tenemos el espacio muy reducido en los corrales o los corrales muy cerrados o con mala ventilación. Aparte de estos tres factores, tenemos más factores, que uno de ellos puede ser la edad, que se refiere a que los recién nacidos, los lactantes y los destetados requieren mayor atención.
Otro es el sexo, que nos dice que las hembras en producción son más predispuestas a adquirir estas enfermedades. Ahora, en herencia tenemos que las razas puras son más susceptibles que las criollas o los cruces. Y también nos da a conocer que las ventas de colectivas desde el que en ventas colectivas donde se juntan los animales de varios lugares también están presentes estas enfermedades. A continuación, le voy a dar a conocer sobre las enfermedades más comunes de los terneros. Dentro de ello tenemos el parasitismo. En el parasitismo encontramos tres tipos de parásitos: los parásitos redondos o lombrices, los parásitos planos, tenias o también llamadas solitarias, y las coccidias. Para cómo saber, o sea, cuáles son los síntomas que los animales con parásitos presentan, son los siguientes: que tienen una pérdida parcial o total del apetito, los vemos mayormente desganados, eh, también la pérdida de elasticidad en la piel, que se refiere a la deshidratación y la delgadez del animal. Tenemos a la debilidad, el pelo erizo, áspero y sin brillo. También tenemos el aumento de barriga o el abdomen, que se hinchan ya, que son por presencia de los parásitos. También tenemos a la anemia, que podemos distinguirlo por la palidez en el borde de los ojos. Y también nos dan a conocer que cuando los parásitos atacan a los pulmones, eh, los, los terneros al agitarse presentan tos seca. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que podemos seguir con estos cuando un animal está con parasitosis? Nos dicen que tradicionalmente se acostumbraba a desparasitar 2 veces al año a los animales en edades comprendidas desde el primer mes hasta los 18 meses. Y se aconseja que a partir de los 14 a 21 días después volverlos a desparasitar para romper completamente el ciclo interno de los parásitos. Ahora, para el tratamiento de los parásitos, de parasitosis, generalmente para las tenias es recomendable el uso de praziquantel, que es efectivo contra este tipo de parásitos. Ahora, con el control de coccidiosis, el tratamiento farmacológico es una alternativa poco práctica que es administrada a productos anticoccidiasis, o también llamados los sulfonaminas. Y eso se les puede poner en el alimento o en el agua. Pasamos con otra de las enfermedades que es común, que es la pierna negra. En la pierna negra nos dice que es una enfermedad que ataca al ganado joven, de 3 meses hasta los 3 años, y se caracteriza por el hinchazón de músculos en las partes de las piernas, las caderas, el pecho, el lomo o las paletas que presentan gases debajo del cuero de la zona inflamada. El tratamiento, bueno, o mejor dicho, eh, ¿qué hacer cuando aparecen estos casos? Uno de los, una de las recomendaciones es quemar hasta las cenizas o enterrar profundamente el cadáver que, que se sospecha o que haya sido comprobado que ha muerto por pierna negra. Otro es sacar a los animales del potrero donde encontraron el cadáver, y dejar de pastorear en ese área después de 15 días de haber vuelto a vacunarlos a todos. Y otra de las recomendaciones es volver a vacunar a todos los animales de 3 meses a 3 años con bacteria doble, triple u otras polivalentes. De los tratamientos de la pierna negra es el uso de vacunación clostridial.
de 7 tipos en la medida preventiva más común. O sea, esta vacunación es la medida preventiva más común realizada contra la pierna negra. Otra de las enfermedades que presentan los terneros son los tipos de diarreas más, mm, los principales tipos de diarreas en los terneros, mejor dicho. Dentro de ello tenemos a una que es bien conocida, que es la diarrea digestiva o también llamada curso blanco. También tiene otros nombres, también se le puede denominar como la diarrea de leche o el empacho de leche. El tratamiento que se sigue para esta diarrea es poner en ayunas al ternero y sustituir la leche con agua de cuajo, suero de leche, cocimiento de manzanilla o si no con hojas de guayaba o con otras sustancias, pero que no sean leche. Y cuando vuelva a mamar, hay que procurar darle la mitad de dosis que tomaba y poco a poco, con el paso de los días, ir volviéndole la cantidad que bebía antes. Otra de las diarreas es la diarrea infecciosa o curso prieto. También tenemos a la diarrea por parásitos, a la diarrea de sangre o coccidiosis. Su tratamiento es que se les puede dar sulfas tomadas o inyectadas. Y al igual que cualquier diarrea parasitaria, evitaremos que los terneros estén en lugares con poco espacio entre ellos y eliminar las charcas en los bebederos o en cualquier estancamiento de agua. Eh, Otras de las enfermedades que también son más propensas a adquirir los terneros son las enfermedades respiratorias o también llamadas neumonías. En este tipo de enfermedades tenemos 3 tipos de neumonías, que es la neumonía después del traslado, la neumonía en terneros lactantes y las neumonías por parásitos. Ahora, el tratamiento que se debe seguir es que tanto en la neumonía de transporte como en la neumonía de terneros lactantes, el éxito del tratamiento está determinado por el estado de nutrición del ternero. Esto quiere decir que si el ternero está bien nutrido y el tratamiento es oportuno, es más probable que el tratamiento sea más exitoso. En cambio, si no es así, es más peligroso ya que el ternero no está bien nutrido. Em, si sospechamos de la neumonía por parásitos en los pulmones, ya sea por clínica o por resultados de laboratorio, podemos inyectarles levamisol o antiparasitarios tomando según la dosis indicada o al mismo tiempo inyectar antibióticos como el oxitetracilina o el penicilina durante 3 días. Muchas gracias. Voy a dar pase a mi compañero. Continuando con la exposición, a continuación se les va a dar a hablar sobre las novillas y vaquillas. Para empezar con estos, primeramente se le considera novillos a vaquillos las que tienen entre 1 a 3 años de edad. Lo primero que se les hace o se les aplica, se les da su última dosis de bacterina, ya sea doble o triple, junto a la de anthrax, la cual se va a continuar dándole cada 6 meses. El manejo que se le da tiene que tener una buena infraestructura, buen lugar donde puede descansar, buen lugar donde pueda alimentarse y buen lugar donde puede explayarse, ¿no? Lo consiguiente que se le hace al manejo, ya que la sanidad abarca a mucho, ¿no? La sanidad abarca a varios aspectos, ¿no? Al manejo y a la tenencia de los animales, ¿no? De cómo tú crías tu animal. Lo consiguiente que se le hace es separar en grupos de hembras y machos, ¿no? Ya que al hacer esto nos evitamos una gran parte, ¿no? Gran parte
nuestro ganado exponga su máximo potencial, ¿no? Ya que si los mantenemos juntos puede producirse una gestación no adecuada, ¿no? Porque no es el momento, no es la edad adecuada para la vaquilla, ya que aún falta por desarrollarse y falta que exponga todo su potencial, ¿no? Y al hacer eso, al separarlos en hembras y machos, nos evitamos todo eso, ¿no? Y eso tiene que ver la sanidad, ¿no? Porque hacemos un buen manejo de nuestros animales. No saltamos etapas, no saltamos, no saltamos los los procesos que tiene que seguir cada animal, ¿no? A esta edad se presentan varias enfermedades. La primera enfermedad viene a ser la enfermedad del tracto respiratorio. La siguiente enfermedad viene a ser tracto digestivo. La siguiente enfermedad viene a ser sobre el sistema nervioso y ojos. El sistema locomotor, problemas en las patas y en el sistema genitourinario, enfermedades parasitarias y infecciosas. Y por último, enfermedades sistémicas. También se le debe practicar el chequeo anual de la brucelosis, ya que bueno, es una enfermedad que viene a ser mortal para el animal, ¿no? Pero lo que se hace es, para prevenir todo este tipo de animales, es lo llevar una adecuada sanidad preventiva, ¿no? Ya sea el seguimiento veterinario, el seguimiento ¿no? Llevando nuestra hoja de control o nuestra hoja de registro, ¿no? Dándole una buena alimentación, sus medidas de higiene que estén muy bien resguardadas, ¿no? Lo otro podría ser que sus instalaciones estén limpias, estén higiénicas y se mantenga una bioseguridad, ¿no? Interna. Para reconocer este tipo de enfermedades se deben tener en cuenta el tipo de cómo está el animal, ¿no? Puede estar triste, decaído o sin ganas de vivir, como quien dice, ¿no? Lo segundo vendría a ser examinar la superficie de la piel. El tercer paso sería tomar la temperatura vía rectal. Y lo otro también sería analizar la nariz, el ojo, la vulva. Y lo otro sería revisar los ganglios linfáticos. Y luego también una opción podría ser tomar muestras de laboratorio, ¿no? Ya sea muestra del alimento que está comiendo, muestra de la sangre si tiene alguna enfermedad. Luego, después de hacer todo eso, el proceso de la desparasitación se realiza cada 6 meses. Para esto se utiliza el vendasol. Y esto cada 6 meses se le aplica, ¿no? Para la desparasitación se le aplica la levermectina al 3,15%. Esto se le aplica cada 90 días, o ya sean 3 meses. El otro medicamento que también se utiliza Tectomás, que es un parasiticida de un amplio espectro y de larga persistencia que actúa sobre los parásitos internos y externos. A continuación les voy a dar a conocer sobre las enfermedades que pueden contraer a las vacas preñadas. Una de las enfermedades que pueden contraer es el VDVB, que es más conocida como la diarrea viral bovina, que nos dice que es uno de los patógenos ampliamente difundidos en la población bovina del mundo, constituyendo una de las causas más importantes de las fallas reproductivas, como lo sugiere el 49% de los fetos positivos al antígeno viral. También nos da a conocer que la infección de un bovino inmunocomponente con el VDVB
es del 70 al 90% de los casos, en el que resulta una infección subclínica y una ligera fiebre. Esto es seguido del desarrollo de anticuerpos neutralizantes y posteriormente la recuperación del animal. Algunas veces los animales infectados pueden manifestar ligera depresión, fiebre y leucopenia con descarga oculonasal y ocasionalmente presentan erosiones en la cavidad bucal. En estos casos se dice que la infección es aguda y que ocurre en los animales seronegativos o inmunocomponentes que están entre los 6 a los 2 años. Ahora, el tratamiento es vacunarlos para evitar así que contraigan el VDVB. Y les voy a dar a conocer los dos objetivos primordiales para la utilización de las vacunas contra el VDVB. Una de ellas es generar una cobertura inmunitaria poblacional que limite el impacto de la diseminación de la infección por el VDVB en el rodeo y reduzca la severidad de los signos clínicos. Y el otro objetivo es impedir la transmisión vertical del VDVB, evitando así la generación de animales VIP. Otra de las enfermedades que les voy a dar a conocer que obtienen las vacas preñadas es la leptospirosis, que nos dice que es una zoonosis económicamente importante, ya que causa abortos, también terneros nacidos muertos y pérdida de la producción de leche. Nos dice que la enfermedad es de distribución mundial y es causada por una bacteria Leptospira, que actualmente la leptospira ha sido reclasificada en 7 especies de leptospiras patógenas con aproximadamente 200 serobares en la base de la diferencia a sus antígenos de superficie. Los signos clínicos dependen del serobar involucrado y la susceptibilidad del animal. Ahora, el tratamiento contra esta bacteria es el control de la leptospirosis bovina es necesariamente por 2 razones. Para prevenir la infección, para disminuir las pérdidas económicas que se deriva de la enfermedad y para minimizar el posible riesgo de infección humana por contacto con animales infectados. Ahora, el tratamiento más utilizado para esta bacteria es el dehidrostreptomicina, a dosis más altas de las recomendadas para otros procesos. Otros antibióticos que podemos utilizar para esta bacteria son la amoxicilina o el exitetraxilina o el ceftiofol. Eso sería todo. Muchas gracias. Siguiendo con la exposición, seguimos con el ganado adulto. Para esto también se necesita que las instalaciones estén adecuadas, ¿no? Tengan una buena higiene, tengan una buena alimentación, que sus bebederos, que sus comederos estén limpios, y que el sistema de pastoreo sea bueno, ¿no? Y el sistema también de cómo estamos llevando, ¿no? De cómo estamos manejando, ¿no? O de cómo el productor está manejando sus animales. En el ganado adulto se le presentan varias enfermedades, pero también se le recomienda un manejo adecuado, ¿no? Que nos dice lo siguiente: evitar el uso de lato por más de 2 años. Lo otro sería mantener no más de 20 a 25 vacas por un toro. Lo siguiente sería: se realizan pruebas meteorológicas y de fertilidad cada año.
Luego, las principales enfermedades del ganado vacuno viene a ser el timpanismo. La siguiente enfermedad viene a ser síndrome de la vaca echada, el anthrax, la brucelosis, la estomatitis vesicular y por último los parásitos de la sangre en el ganado. Primeramente, el timpanismo. En el timpanismo se presentan dos tipos de timpanismo, el timpanismo espumoso y el timpanismo gaseoso. El timpanismo espumoso es cuando la res come mucho zacate tierno o forraje o pasto y también el concentrado del alimento, ¿no? Entonces los gases de la fermentación se envuelven en una espuma y no permite la expulsión del ganado vacuno. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que el ganado vacuno come pero a la hora de botar la espuma no sale, ¿no? Ya sea porque el forraje es muy tierno o porque el alimento que se le da no es el adecuado, ¿no? En el timpanismo gaseoso es parecido al timpanismo espumoso, pero se presenta cuando el ganado no puede eruptar los gases que se origina en la fermentación de la panza, ya sea algo que tenga trabado en el estómago o algo que le comprime en el tragadero. Y de esa manera se llena de gases, cada vez más y más, ¿no? Los síntomas de este tipo de timpanismos es que al principio los animales se inquietan a medida que se acomoda la espuma o los gases que se acomodan en el ijar izquierdo. Para prevenir este tipo de enfermedad, que se llama el timpanismo, se tiene que hacer un pastoreo controlado, es decir, pastorear al grupo por 1 o 2 horas y ver cómo reacciona, ¿no? Hasta ver que los animales se adapten un poco al pasto, ¿no? Si se le traslada a los animales de una zona seca a una zona húmeda, también se les recomienda hacer un pastoreo controlado hasta que se les sea familiar, ¿no? El tratamiento que se les da puede ser hacerle correr al vacuno por unos minutos y así hacerle expulsar los gases o la espuma que tiene ¿no? que tiene ahí dentro de ellos. Si esto persigue, también es recomendable darle 250 mililitros de aceite de cocina con 250 mililitros de agua con detergente o jabón diluido. Pero si vemos que no hay mejoría, se puede introducir por la boca una sonda esofágica o una manguera. Pero también para esto existe un instrumento para extraer gases y aplicar tratamiento intrarruminal llamado trocal, de cual se introduce por el vacío. Seguimos con la enfermedad del síndrome de la vaca echada. Se considera que este trastorno es una complicación de las vacas que han precedido de fiebre de leche. Debe tenerse en cuenta que si un bovino permanece echado por otro de 4 a 6 horas en la misma posición, es posible que no vuelva a pararse ni caminar, porque se les dañó los músculos y los nervios. Para este síndrome de la vaca echada, el tratamiento a seguir es lo siguiente. Tiene que brindarse una buena cama, una buena comida y agua en el lugar. Cambiar de posición al ganado cada 2 o 3 horas y hacerle masajes para activar los músculos, ¿no? Hasta establecer la actividad muscular. Proseguimos con la enfermedad anthrax. El anthrax es una enfermedad mortal de cualquier edad. Además afecta a las ovejas, perros y chanchos, ¿no? Se caracteriza por una muerte repentina. Los síntomas que presentan son muy raros, ¿no? Son persistibles de una forma fulminante que presentan en los bovinos al inicio de los brotes. Al inicio aparecen animales muertos súbitamente. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en esta granja, si al día siguiente tenemos
tenemos unos vacunos muertos, así de la nada, porque estaban bien y al día siguiente murieron, puede ser que sea el flora del Andrex. Lo que se le recomienda hacer es que si un animal muere, es nunca abrirles, nunca sacar su cuero, evitar que ese cuerpo sea comido por depredadores, ¿no? Ya sean perros o otros animales. Lo otro que se debe hacer es hacer un pozo de 2 metros de profundidad o quemar hasta que sea ceniza, ¿no? El animal. La prevención que se puede realizar, ya que para esto no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, ¿no? Lo que se recomienda es que puede prevenirse eficazmente si aplicamos todas las vacunas desde becerro, ¿no? Aplicarles sus vacunas que sean necesarias y en el tiempo adecuado, ¿no? Por eso es importante la sanidad, ¿no? Por eso no es lo importante la sanidad, ya que si tenemos una buena sanidad y un buen manejo, nuestros animales van a ¿no? Van a padecer menos enfermedades, ya que nosotros lo que queremos como ganaderos o como ingenieros o tecnistas, lo que queremos es que nuestros animales padezcan de pocas enfermedades, y para eso necesitamos hacer una buena sanidad preventiva, ¿no? En el Perú se le recomienda vacunarse al ganado 2 veces al año. Una dosis que puede ser en julio, la otra en noviembre o diciembre. Proseguimos con la enfermedad de la brucelosis. Es una enfermedad causada por la bacteria del género de la brucela, que afecta las reses y también a otros animales, ¿no? En las hembras se caracteriza por abortos o retenciones de placenta. Los machos produce la inflamación de los testículos y el problema al engendrar. El tratamiento que se sigue se dice que los animales enfermos de brucela pueden curarse por uso prolongado de antibióticos, pero no es conveniente, ya que tratarlos con antibióticos igual va a producir el mismo germen, tanto durante el tratamiento como después del tratamiento, a través de sus heces y secreciones. El antibiótico que se le utiliza son los siguientes. Viene a ser el megintensis, que es el más frecuente, y la tetraciclínicas. Constituyen la base de la antimicrobiana para cualquier combinación con rifampicina, streptomicina. La siguiente enfermedad que se presenta en el ganado adulto viene a ser la estomatitis vesicular, que es una enfermedad que se caracteriza por formar lesiones en la boca, nariz, lengua, ubre y espacio entre las pezuñas. Los síntomas que se tienen de esta enfermedad es el virus tiene que localizarse debajo de la piel o en las subcosas, donde causa una lesión similar a quemadura. Ahí se formó una ampolla que se rompe y deja una área rojiza expuesta a microbios. El tratamiento que se sigue para esta enfermedad es lo siguiente. La enfermedad, o sea, como tal en sí no tiene un tratamiento específico, pero lo recomendable es o sea, depende, ¿no? Depende. Por ejemplo, en algunos casos los productores han tenido éxito con el uso de limón o naranja agria restregada en las lesiones, ya sean en la boca o en los pezones o en el precubio, que esto se realiza 2 a 3 veces al día. Para lesiones en las patas se utilizan la gasolina, que viene a ser muy eficaz, ¿no? Por último, seguimos con la enfermedad de los parásitos que se presentan en la sangre, en el ganado vacuno, ¿no? Adulto. Se conocen 2 enfermedades producidas por microbios que atacan a la sangre, tanto como los terneros y los animales adultos, ¿no? Pero en este caso los animales adultos. Y esos microbios se llaman la piroplasmosis y la anaplasmosis.
los síntomas que presentan. Las dos enfermedades tienen sus diferencias. Si observamos bien a los enfermos, pero en ocasiones aparecen animales muertos sin notarse síntomas, ¿no? Cuando logramos observar a los animales enfermos, se miran deprimidos con fiebre alta entre 30, 45, no, de 35 a 40 grados, ¿no? Durante 3 o 5 días. Se presentan débiles, eh, pierden, eh, pierden el, ¿no? El apetito, dejan ¿no? Y si se ponen algo cabizbajos, como quien dice, ¿no? Y presentan una respiración forzada. El tratamiento que se sigue debe ser muy rápido, ¿no? Tiene que ser detectado también muy rápido al animal que esté enfermo y le empezamos a tratar, ¿no? El más eficaz para su recuperación, para para, para presiosis, se emplean productos como Variben, Berenil y el Ganagec. O también se le puede utilizar los productos como el diminaceno o imidocard por la vía intramuscular. Y para la anaplasmosis se le aplica el imidocard, pero para las tetraciclínicas son las más usadas, ¿no? Ya sean por vía intramuscular o por vía intravenosa, ¿no? Con esto culminamos nuestra exposición. Esperamos que haya sido de buena manera, ¿no? Y gracias por tomarse el tiempo de ver el video y de prestar atención, ¿no? Espero que haya sido una buena aportación tanto de mi persona como de mis demás compañeros que han expuesto. Nada, agradecerles por el tiempo prestado, por el tiempo que se tomaron, ¿no? Y espero que hayamos aportado siquiera un poquito al conocimiento, ¿no? Eh, bueno, muchas gracias. Aquí termina nuestra exposición. De parte mía y de todo el grupo, muchísimas gracias.